El análisis documental es un conjunto de operaciones encaminadas a representar un documento y su contenido bajo una forma diferente a su forma original, con la finalidad de posibilitar su recuperación posterior e identificarla. El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un subproducto o documento secundario que actúa como intermediario o instrumento de búsqueda obligado entre el documento original y el usuario que solicite información. El calificativo intelectual se debe a que el documentalista debe realizar un proceso de interpretación y análisis de la información de los documentos y luego sintetizarlo. Todo esto es con el fin de que nosotros podamos llegar al documento original o tener el conocimiento de qué es de lo que se trata. El análisis documental tiene sus propios procesos. Dentro de la definición de análisis documental, las distintas fuentes especializadas han señalado los distintos procesos o procedimientos que debe seguir el encargado del proceso documental durante esta operación. De acuerdo a esto se distinguen tres principales procedimientos. El primero, la comunicación. Es el proceso por medio del cual el documentalista entra en contacto con el contenido intelectual del documento a fin de lograr su recuperación y entendimiento, preparándose entonces para poder comunicarla de forma sintética y sistemática a los otros. La transformación es el segundo. Es el proceso por el cual el documentalista transforma el contenido que ha recuperado en la operación de comunicación en un documento secundario y tiene por objeto, su objetivo, en fin, es garantizar el fácil acceso a los usuarios a dicho contenido. Y por último, viene el análisis o síntesis, que el documentalista, la persona que está haciendo este análisis, realiza un tercer documento donde analiza, interpreta y lleva a la forma más resumida el material procesado a fin de que los usuarios puedan obtener de forma precisa, práctica, el contenido que reposa en el documento original, buscando hacer el proceso de elección documental mucho más certero. Todos estos procesos nos sirven dentro de todas las investigaciones porque vamos haciendo el análisis de todos nuestros documentos y ya teniendo la síntesis podemos hacer un análisis de todos ellos. Pues bueno, cuando hablamos del análisis documental nos referimos al estudio de un documento independientemente de su soporte, sea audiovisual, eléctrico, papel, página web o lo que sea. Cuando hacemos el estudio de este documento, lo hacemos desde dos puntos de vista. Por un lado vemos la parte externa, es decir, el soporte documental, que se le llama análisis formal o externo, que nos ayuda a identificar un documento dentro de una colección.
Por otro lado, analizamos el documento en sí, su contenido. Estudiamos el mensaje, la temática, de qué se trata, y a esta parte se le conoce como análisis de contenido o interno. Finalmente, veremos las operaciones fundamentales que iremos describiendo más a detalle en las siguientes diapositivas, que ya veíamos que tenemos la parte de la descripción física y los análisis de contenidos, y con ellos vamos a llegar a distintas cosas, a tener la bibliografía documental, el análisis formal, la indización con palabras claves, descriptores, el resumen y la clasificación, que vamos a ver en un momento. Bueno, pues iniciemos con el análisis externo, que estudia el soporte documental, o lo que es lo mismo, la forma del documento. Incluye los siguientes procesos: la descripción bibliográfica, que es el punto de partida de la catalogación. Este se encarga de describir el documento, permitiendo la identificación de este dentro de alguna colección, ¿sí? Incluye datos como el título, el autor, algunos datos de la edición, que veremos ejemplos más adelante, la serie, el número de páginas, dimensiones, el número normalizado y las condiciones de adquisición. Esta información también, cuando nosotros estemos haciendo investigación, también tendremos que decir en qué página inicia la información y en qué página termina. La catalogación se encarga de elegir los términos por los que buscaremos este documento, que son los puntos de acceso. De esta manera vamos a poder localizarlo dentro de una colección. Vamos a hablarle, una colección puede ser dentro de una biblioteca, dentro de internet, dentro de cualquier lado. Los puntos de acceso pueden ser, pues, el autor, el título, materia, serie, todos estos temas y cosas los podemos catalogar de una manera numérica. Bueno, pues vayamos al análisis interno o de contenido. Esto se realiza sobre el mensaje que contiene el documento y determina, identifica el tema o los temas sobre los que se trata para la investigación que estemos haciendo. Esto nos va a permitir recuperar el documento de acuerdo a su contenido de una manera más rápida, además de poder elaborar algún cierto tipo de alertas de lo que se publica sobre este tema de distintas formas. Esta parte incluye dos procesos: lo que es la indización, que trata de extraer aquellos términos que mejor definen el contenido del documento, para lo cual estamos haciendo la investigación, y la manera que podemos conocer el tema sobre el que versa. Sí, el resultado de esto es un índice para ampliar el tema
de lo que estamos trabajando. Por el otro lado tenemos el resumen, que nos permite un conocimiento profundo del tema del que trata el documento. Eh, eh, si queremos, hacemos un resumen para no tener que copiar la totalidad del documento. Como ven, el análisis documental se produce un triple proceso. Son tres procesos que vamos a tener, eh, que se generan siempre que estemos haciendo este tipo de análisis. El primero es un proceso de comunicación, ya que posibilita y permite la recuperación de la información para transmitirla. El segundo es un proceso de transformación, en el que el documento primario es sometido a las operaciones de análisis y se convierte en un documento secundario, de con mayor facilidad de acceso y difusión. Y por último, un proceso analítico sintético, porque la información es estudiada, interpretada y sintetizada minuciosamente para dar un lugar a un documento que, que representa el modo abreviado pero preciso del documento original. De esta manera vamos a ir acumulando síntesis, análisis y síntesis de los documentos a investigar. Bueno, a final de cuentas nos vamos a preguntar, y bueno, ¿cuál es la finalidad del análisis documental? Bueno, pues es la transformación de los documentos originales en documentos secundarios que son de trabajo, que hacen referencia a los primeros y nos permiten tener la recuperación de los mismos como su medio de difusión y un análisis completo, donde no vamos a requerir, no necesariamente vamos a requerir del documento original, ya teniendo el análisis. Bueno, aquí tenemos el primero de los ejemplos del lado derecho. Van a ver lo que es el documento de una revista impresa, como bien lo nombra ahí. Y del lado derecho vamos a tener el análisis documental de este. Este sería un primer ejemplo para que veamos cómo es que funciona. Lo vamos a dejar un poco para que ustedes puedan ver qué es lo que hay ahí. Ok, este es un segundo ejemplo, que es de un gráfico que se publicó en un diario. Entonces nosotros vamos a obtener la información de este gráfico y la vamos a analizar. Vamos a decir quién lo, eh, quién lo publicó, la fecha de la publicación, el mes, el año, la página inicial, la página final, un pequeño resumen que es el análisis que ya habíamos hablado, el país de origen, en dónde está clasificado,
y así varias cosas, varios datos importantes que nos van a poder servir para ubicar este gráfico en cualquier momento. El siguiente ejemplo es un análisis de una página web donde vamos a poner de manera general pues los metadatos, el nombre, la descripción, el lenguaje, quién es el autor, el título, cuál es el URL o el link con el que podemos identificarlos y el resumen, que es el tema del cual está tratando. El siguiente ejemplo se trata de una descripción bibliográfica del documento. Que es el proceso de descripción física o externa de un documento que nos va a permitir la identificación inequívoca de este documento. ¿Qué datos vamos a requerir o que vamos a, a tomar? Bueno, pues es el título del artículo, el autor o los autores, el título de la publicación, número de la publicación, de qué fecha fue, para que sea fácil localizarlo, del mes, año, en qué página inicia y por último en qué página termina la información que estamos buscando. Bueno, pues en resumen, ¿qué es lo que nos permite el análisis documental? Identificar y localizar cualquier documento, así como conocer su contenido. Recuperar el documento y la información que contiene, para lo cual el análisis documental debe ser objetivo y estar normalizado. Ahorita les explico qué es. Elaborar documentos meramente informativos. Son documentos secundarios como los resúmenes a partir de los originales, que son los documentos primarios. Finalmente aquí tenemos la bibliografía, son de 3 páginas web y pueden encontrar información en esas direcciones.